¿Alguna vez has conocido a un asesino? Hace unos 12 años, estaba en mis 20s y vivía en un estado del sur de Estados Unidos. Una noche tarde me di cuenta de que necesitaba comprar algo urgentemente, así que fui a la única tienda cercana que sabía que estaba abierta, un Walmart Supercenter que funcionaba las 24 horas del día. Esta tienda está justo al lado de una salida importante de la Interestatal Enero de 85 en Estados Unidos, y era un día de semana alrededor de la 1 de la mañana cuando estuve allí. El estacionamiento de esta tienda es enorme y a menudo los camioneros, de camiones gigantes, estacionaban sus camiones en el lote durante la noche, junto con algunos campistas y casas rodantes. Estaba en la fila para pagar y de inmediato noté al hombre frente a mí. La tienda estaba casi vacía. Era un hombre blanco joven, de complexión promedio, tal vez de unos 30 años. Estaba encorvado, con una gorra de béisbol cubriéndole gran parte de la cara. Compró estos artículos: una pala, un paquete de 3 cintas adhesivas, cuerda, un juego de bridas, una caja de guantes de látex, un par de guantes de cuero, un recipiente de gasolina vacío, de los de plástico rojo, y un teléfono celular desechable, uno de esos TracFone. Parecía no querer interactuar con la persona de la caja, quien también parecía molesta por estar trabajando a la 1 de la mañana un martes, algo comprensible. Pagó en efectivo. Incluso si no hubiera comprado esos artículos, creo que me habría sentido incómodo. Había algo simplemente extraño en la situación. Sé que suena loco, pero simplemente sentí que algo andaba mal. Pero comprar esos artículos específicos juntos, y nada más, comprarlos a la 1 de la mañana un martes y pagar en efectivo. Esperé en la tienda un buen rato y le pedí al gerente nocturno que me acompañara hasta mi coche. No quería hacerlo, pero finalmente accedió. Al día siguiente llamé a la oficina local del FBI e informé la situación. Las personas que tomaron la queja me preguntaron repetidamente si estaba llamando en respuesta a un crimen específico. No, solo fue inquietud, pero tomaron mi información. No escuché nada ni vi nada en las noticias que causara alarma. Luego pasó esto. Unos meses después, la oficina local del FBI se puso en contacto conmigo nuevamente para preguntar si había pagado con tarjeta de crédito en Walmart, lo cual hice. Nunca volví a saber de ellos. No tengo idea de quién era ese hombre, qué estaba haciendo, a quién pudo haber dañado o dónde lo hizo. No sé si lo capturaron o no, pero estoy bastante seguro de que presencié a alguien comprando cosas para quitarle la vida a alguien más. Cuando era adolescente en la universidad hace más de 20 años, esto es en el Reino Unido, así que entre los 16 y 19 años, trabajaba a tiempo parcial en McDonald's para complementar mi beca estudiantil. Era un trabajo común y popular para estudiantes de secundaria y universidad porque pagaba bastante bien. Había un tipo que trabajaba allí en mantenimiento, de unos 30 y tantos años, mucho mayor que la mayoría del personal. Intentaba encajar, pero muchas veces fallaba. Se llamaba John. De repente apareció con una chica que tenía 19 años, así que era unos 20 años más joven que él en ese momento. Ella era realmente dulce, pero definitivamente tenía una actitud más seria, lo cual suena horrible decirlo, pero encajaba más con John. Ella era encantadora y claramente estaba muy enamorada de John. Un día, estaba en el sótano, que era donde estaban la sala de personal, los congeladores, etc. Estaba yo, otro chico y John. Recuerdo que el otro chico hizo una broma a expensas de John, lo que me hizo reír. John estaba sosteniendo un cúter y se acercó, empezando a gritarme mientras agitaba el cuchillo. Nos disculpamos un poco mientras el otro chico me apartaba. Realmente no dijimos nada, excepto a un par de otras personas que habían oído a John gritar, pero solo para decir que era raro, supongo. Unos días después, todo el personal fue convocado a una reunión. Y digo todo el personal, incluidos aquellos que estaban libres, de vacaciones, etc. El gerente que convocó la reunión nos dijo que John no volvería al trabajo y que si algún cliente nos preguntaba algo sobre él, teníamos que dirigirlos a la puerta. Resultó que había tenido una gran discusión con su novia porque ella había intentado terminar la relación con él. Ella había intentado hacerlo de manera amable y cara a cara, pero John se volvió loco, discutieron y él agarró un mazo que casualmente tenía por allí y la golpeó en la cabeza. Luego usó una corbata y la puso alrededor de su cuello hasta quitarle la vida. Luego decidió entregarse en la comisaría. Fue detenido de inmediato y, en última instancia, recibió una cadena perpetua por su horrible acto porque lo había admitido. Un par de días después, 2 mujeres mayores vinieron pidiendo hablar con el gerente. Pregunté quiénes eran para poder localizarlo. Una de ellas dijo la mamá de John y me sentí terrible. Ella estaba completamente destrozada. Claramente amaba a su hijo, pero no podía lidiar con lo que él había hecho. Como dije, esto es en el Reino Unido, así que incluso si cumplió toda su sentencia, ahora estaría fuera de prisión. Probablemente cerca de los 60 años, pero, ya sabes. Aún así,
mató a alguien. He conocido a un asesino. En realidad, a más de uno. Asesino 1. Tengo un amigo y estaba en el proceso de ser aprobado para visitarlo en la Penitenciaría Estatal de Luisiana, Angola, donde está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por quitarle la vida a alguien. Atacó a un hombre hasta quitarle la vida con un bate de béisbol de madera debido a una disputa relacionada con drogas. Por lo que sé, le había dado dinero al tipo para conseguirle drogas. Por alguna razón, hubo una disputa y el asesinato fue el resultado. Y luego los asesinos 2, 3, 4 y 5, no estoy seguro de si estos realmente cuentan para esta pregunta, pero los 4 le quitaron la vida a alguien. Todos son infractores de conducir en estado de ebriedad. Si no está claro hasta ahora, soy un alcohólico en recuperación, activo en mi proceso de recuperación, por lo que cruzo caminos con almas problemáticas con frecuencia. El asesino 2 chocó intencionalmente a 2 ciclistas una noche mientras conducía con un nivel de alcohol en sangre 4 veces superior al límite legal. Uno perdió la vida en el lugar y el otro nunca volverá a caminar. Fue sentenciado a la pena máxima de 27 años. 3 se quedó dormido al volante y embistió un vehículo por detrás, obligándolo a chocar contra la barandilla que destrozó la cabina y al conductor. 4 le arrebató la vida a su mejor amigo una noche. Ambos tomaron demasiado y durmieron en la camioneta. 4 se despertó y decidió conducir. Su amigo nunca volvió a despertar. 5 era un amigo de la escuela secundaria. Él y otros 3 estaban usando drogas una tarde y conduciendo en el pequeño auto del hombre 5. 5 pasó una señal de alto y se metió directamente frente a un camión. 2 de los 4 amigos no sobrevivieron por el impacto. 5 pasó 4 meses en coma y 2 años en el hospital. Está gravemente discapacitado y es el único de esta lista que no cumplió tiempo en la cárcel. Los padres de los fallecidos rogaron a los tribunales que no lo enviaran a la cárcel, ya que sentían que vivir con las consecuencias era un castigo más que justo. Se le acreditó el tiempo cumplido y se le otorgó libertad condicional. Sí, cuando tenía 14 años, mi mejor amiga, que tenía 13 años, le quitó la vida a un chico. No solo hizo eso. En realidad, lo mantuvo como rehén y lo torturó hasta que no respirara más durante 2 semanas. No estaba sola, había otras 3 personas involucradas. Mi mejor amiga era la más joven. Se hizo un documental sobre todo el incidente. Contenía imágenes horribles de la pobre víctima. Habían usado agua hirviendo, quemado con cigarrillos, cortado el cabello y más cosas horribles. En el documental, mostraron algunos mensajes enviados por mi mejor amiga a uno de los otros en la casa. Reconocí su forma de escribir de inmediato. Ella le enviaba mensajes a uno de los otros sobre cómo el chico que estaban torturando estaba llorando y que no podía dormir. Quiero decir, maldita sea. Esa era mi mejor amiga. No tenía idea de lo que era capaz. ¿Y a la edad de 13 años? La llamé durante esas 2 semanas que pasó en esa casa manteniéndolo como rehén. Todavía me atormenta que hablé con ella y aún no me di cuenta de que algo estaba mal y que realmente podría haber salvado a este chico. Mi ex arrendador ha sido objeto de numerosos programas de noticias e investigación nacionales porque es el principal sospechoso en la desaparición de su novia. Conocía a ambos personalmente, mi hermano iba a la escuela con los hijos de ella. Realmente me impactó que fuera algo bastante grande cuando empecé a ver comentarios en videos como los de BuzzFeed Unsolved cubriendo el caso. La parte que siempre me asustó más fue que, menos de una semana después de su desaparición, él estaba públicamente saliendo con otra chica con el mismo nombre y una apariencia muy similar. Desafortunadamente, sí, una historia larga y loca. Solía ser asistente de gerente en una estación de gasolina muy concurrida en una pequeña ciudad. Solía trabajar de noche sola, y había un cliente habitual que, al parecer, tenía un poco de interés en mí. Una noche llegó, estacionó en el surtidor de gasolina, entró y se metió en el baño por 2 horas. Durante el tiempo que estuvo en el baño, se quitó toda la ropa y seguía poniendo un gran rollo de papel higiénico entre la puerta para que quedara entreabierta y no se cerrara, para poder observarme mientras trabajaba. Estaba un poco asustada, pero por estupidez no quise llamar a la policía, pensando que solo estaba drogado. Por suerte, tuve al menos un cliente en la tienda todo el tiempo, lo cual es extremadamente inusual durante la noche, ya que normalmente tenía largos periodos sin nadie durante mis noches de trabajo habituales. De todos modos, después de que él me estuvo mirando a través de la puerta durante horas, de manera intermitente, mientras yo le gritaba que cerrara la puerta, se vistiera y se fuera cada vez que lo veía hacerlo de nuevo. Una vez más, no sé por qué no llamé a la policía, soy una idiota. Finalmente, llegó las 6 de la mañana y otro cliente habitual mío entró y le conté sobre el psicópata en el baño. Él golpeó la puerta, lo amenazó y lo sacó por mí, mientras me regañaba por no haber llamado a la policía horas antes.
De todas formas, le agradecí y eso fue todo, nunca volví a verlo. Hasta que, meses después, vi en las noticias que la misma noche en que me estaba acechando en el trabajo, atacó a su novia hasta quitarle la vida con un poste de cama. Todavía hasta el día de hoy siento que podría haber sido su segunda víctima si no fuera por la suerte de tener clientes constantes esa noche y por mi amigo que llegó esa mañana. Me gusta pensar que Dios me estaba cuidando, haciendo que la noche fuera ocupada. Nunca fui contactada por la policía ni nada, fue un caso abierto y cerrado. Es espeluznante pensar en ello. Estaba en una parada de autobús al anochecer cuando un tipo en una furgoneta se detuvo y me preguntó si necesitaba un aventón. Fue inmediatamente sospechoso, gracias, Forensic Files, y le di una negativa firme. Él aparca, sale y se dirige al teléfono público que está a unos 3 metros de la parada del autobús y procede a levantar el auricular y tener una conversación falsa. Sé que era falsa porque ni siquiera metió monedas. Después de aproximadamente un minuto, regresa a su furgoneta y se detiene justo frente a mí, pero no se da la vuelta ni dice nada. Simplemente se quedó allí, de espaldas a mí, durante lo que me pareció una eternidad, y estoy convencido de que estaba evaluando si intentaría secuestrarme o no. Habría luchado con todas mis fuerzas hasta la muerte y estoy bastante segura de que su percepción de eso es lo que lo hizo finalmente seguir de largo, subirse a su furgoneta y marcharse. Mido 1.75 metros y era joven y fuerte, gracias a Dios. Aunque me asustó mucho, no lo voy a negar. Conocí a un asesino confeso. Fuimos juntos a la universidad. Su nombre era Farah Jorge, era doctor y mató a una paciente novia en 2003. Admitió el crimen y por alguna razón, la ley brasileña es tan extraña, fue liberado de prisión en 2007. En 2009, fui a la universidad y fue una de las primeras personas que conocí allí, pero en ese momento no sabía quién era. Tenía 13 años cuando ocurrió el crimen y en ese entonces nunca prestaba atención a las noticias, incluso pensé que era un profesor o algo así. Solo más tarde, un amigo mío me dijo quién era. No asistíamos a las mismas clases excepto en una, él estudiaba filosofía y yo estudiaba lenguas portuguesa e inglesa, pero siempre me lo encontraba en el campus y a veces intercambiábamos un hola o un buenas tardes. Era muy tranquilo, educado, con algunos amigos pero no muchos, era bastante introvertido y nunca hablaba del caso, al menos nunca lo escuché hablar de eso. Solo una vez lo escuché quejarse con un colega sobre algunos periodistas que lo estaban siguiendo por un programa de televisión sobre asesinos que fueron liberados o algo así. Tuvo que dejar la universidad en 2011 o 2012. No recuerdo la razón exacta, creo que fue juzgado nuevamente y fue liberado una vez más, pero después de eso se fue a otra universidad. Lo siento, mi memoria no es la mejor. Murió en 2017, se quitó la vida después de finalmente ser declarado culpable de asesinato y sentenciado a 14 años de prisión. Tengo dificultades para escribir sobre esto. Cuando estaba en el último año de la secundaria, mi novio era mucho mayor que yo y tenía varios amigos de nuestra edad y de la suya. Todos los sábados hacíamos una campaña de calabozos y dragones en la casa de mi novio, y éramos como 6. Uno de ellos estaba en mi clase de inglés. Antes de eso, no nos conocíamos mucho, pero una vez que comenzamos la campaña a principios de septiembre, nos hicimos buenos amigos también en la escuela. Él tenía problemas graves de salud mental, incluyendo esquizofrenia paranoide. Estaba tomando medicamentos, pero en octubre el hospital le quitó todos los medicamentos y le dijeron que se desintoxicara porque estaba teniendo alucinaciones a pesar de los medicamentos. Aún no tengo idea de por qué le hicieron eso sin ponerle otros medicamentos. El sábado antes de Acción de Gracias hicimos la campaña como de costumbre, pero él estaba realmente raro. Luego faltó a la escuela el lunes, pero estuvo presente el martes y estaba muy mal. Estaba teniendo un ataque de pánico absoluto y se fue a casa temprano. El miércoles se supo que había sido arrestado la noche anterior por un asesinato que ocurrió el jueves de la semana anterior. Su hermano, un matón y abusador, lo llevó a un robo o asalto, que era su modus operandi, y aparentemente la anciana los alteró, y él usó un cuchillo sobre su garganta. Todavía no ha tenido un juicio y han pasado 6 años. Todavía pienso en él todo el tiempo. Solía trabajar con un tipo llamado R. Crumpet, que terminó quitándole la vida a otra compañera de trabajo. Terminó durmiendo con su cuerpo debajo de la cama durante 2 a 3 meses, el maldito enfermo. Los conocía a ambos. Nuestro lugar de trabajo estaba muy callado y en shock el día que todos nos enteramos. Simplemente no podíamos creerlo. Lo que realmente me perturbó fue que ella había estado desaparecida durante un par de meses y nadie la reportó como desaparecida ni pensó que era raro que simplemente desapareciera. El trabajo solo la marcó como no se presentó o no llamó y eventualmente la despidieron. No hubo ningún seguimiento. ¿Acaso ningún otro compañero de trabajo intentó contactarla? O si lo intentaron,
¿No pensaron que era raro que nunca pudieran localizarla? ¿Y qué hay de su familia? Ninguno de ellos notó que había desaparecido durante 3 meses y que nunca se presentó a trabajar. Todo el asunto me dejó muy mal. La única razón por la que se descubrió todo esto fue porque Eric no pudo vivir más con la culpa y confesó a su padre, quien inmediatamente llamó a la policía. Parte de mí se pregunta si no hubiera hecho eso, ¿cuánto más tiempo habría pasado antes de que alguien comenzara a buscarla? Si buscas su nombre en Google, encontrarás muchos artículos de noticias sobre ello. Durante los siguientes años, a veces recibíamos llamadas de cobradores de deudas en el trabajo preguntando por él. Hasta donde sé, los cobradores de deudas no tienen permitido llamar a lugares de trabajo, pero podría estar equivocado. De todos modos, siempre les decía que probablemente no recibirían noticias de él pronto y que buscaran su nombre en Google si querían saber por qué. Desafortunadamente, he conocido a algunos de pasada. Un ex compañero de escuela y trabajo mío era mentalmente lento, un tipo dulce pero torpe. Era súper amigable pero solitario, siempre estaba un poco al margen de los grupos, pero no creo que tuviera muchas relaciones cercanas con sus compañeros. Eso lo dejó vulnerable. Eventualmente, se juntó con algunos chicos problemáticos que iban a la escuela con nosotros, pero eran un grado menor que nosotros. 2 chicos y 2 chicas en particular. Mi hermana estaba en su grado, así que conocía a estos chicos y había interactuado con una de las mujeres. Una noche, este grupo de personas invitó a mi compañero de trabajo a pasar el rato. Cuando llegó al apartamento, fue atacado. El asesinato fue el crimen más brutal y repugnante. No quiero publicar los detalles porque son realmente horribles y revuelven el estómago, pero también serían suficiente información para identificar tanto a la víctima como a mí. Así que, en total, conocí a 4 asesinos a sangre fría. Pero espera, hay más. Otro compañero de escuela mío, con quien tuve varias clases, cometió un crimen de odio. Atacó a un hombre por no ser una persona blanca. Obviamente, crecí en un lugar poco ameno. Tuve una compañera de clase en la secundaria que devivió a su hija. Esto fue alrededor de 1995 o 1996, un par de años después de graduarnos. Mi hija, de quien estaba embarazada cuando me gradué, era una niña pequeña. Me encontré con la chica en una gasolinera en nuestro pequeño pueblo. No la había visto desde la graduación y quería que viera a su nuevo bebé. Vi que el asiento para el auto no estaba instalado correctamente y le mostré cómo hacerlo. El asiento de mi hija ya la había salvado porque nos atropelló un conductor ebrio, así que siempre he estado muy comprometida con el uso adecuado de los asientos para el auto. Unos meses después, escuché que la habían arrestado por quitarle la vida a su bebé. Le metió un calcetín en la boca para que dejara de llorar y se asfixió. Nunca hubiera imaginado que fuera capaz de algo así. Siempre parecía muy amable y genuinamente interesada en saber sobre la seguridad de los asientos para el auto. Sí. Cuando estaba en la secundaria, un profesor en práctica se acercó a mi amiga y a mí para invitarnos a beber con él en una habitación de motel. No nos atraía en lo más mínimo, y nos reímos de la propuesta. Eso lo enfureció. Resulta que él era amigo de un miembro de mi familia que era mayor y un miembro respetado de la comunidad. Le dijo a mi familiar que mis amigos y yo estábamos vendiendo drogas, lo cual no era cierto, apenas conseguíamos un poco de hierba los fines de semana. Mi familiar le creyó y comenzó una campaña de «tenemos que averiguar qué está haciendo». Confesé que fumaba un poco de marihuana, pero también compartí lo que este idiota había hecho. No me hicieron caso. Un año después, este hombre le quitó la vida a su esposa en el camino de entrada de su casa mientras su hijo de 3 años observaba. El niño de 3 años fue citado diciendo, «El hombre malo hizo cosquillas a mamá». La atacó con un arma punzocortante hasta que no respirara más. Hasta donde sé, sigue en la cárcel y mi familiar se disculpó. Me mantuve sexy y no fui asesinada por el asesino que conocí. Estudié en el extranjero en Valparaíso, Chile, en 2010. Hay un bar llamado Café Journal que es muy popular entre los turistas los miércoles por la noche. Desafortunadamente, tuve mononucleosis durante la mayor parte de mi semestre en el extranjero, sin diagnosticar hasta que regresé a casa y fui al médico. Así que me costaba seguir el ritmo del estilo de vida fiestero de los estudiantes universitarios latinoamericanos. Siempre era la primera de mis amigas en irme a casa, pero realmente quería ir a Café Journal esa noche en particular porque nuestro semestre estaba terminando rápidamente y no tendría muchas más oportunidades. Llegué, tomé algunas bebidas y me cansé extremadamente rápido, como sucede con la mononucleosis. Decidí que me prepararía para irme y visitaría el baño rápidamente. De camino de regreso a mis amigas, me abordó un tipo que no conocía, cuyo acento sonaba como si intentara imitar a un chileno. Al principio fue amable,
pero yo realmente solo quería irme a la cama, así que le dije que fue un gusto conocerlo, pero que me iba. De inmediato se preocupó por mi seguridad e intentó convencerme de que me quedara con él. No era seguro irme sola en esa área. Es notable que, como una estadounidense rubia y pequeña, destacaba bastante en este bar, incluso con la abundancia de otros turistas presentes, y él no tenía forma de saber si solo estaba de paso. Pero para ese momento, ya había vivido en la zona durante unos meses y era bastante consciente de lo que era seguro hacer y lo que no. En este caso, estaba totalmente bien para mí tomar un colectivo, un taxi con una ruta fija que recoge y deja pasajeros en el camino, sola, así que sabía que este tipo estaba siendo raro. Se mantuvo amable, pero se volvió muy insistente y aún más preocupado. Ninguna de mis amigas se preocupó de que me fuera sola, así que yo tampoco. Mi instinto me decía que debía alejarme de esto lo más rápido posible. Mi cuerpo dolorido decía, no me importa, solo déjame dormir. Me di cuenta de que necesitaba perderlo de su vista. Cedí ante su preocupación y me disculpé diciendo que iba a despedirme de mis amigas, luego él podría escoltarme a casa para seguridad. Fui a la mesa de mis amigas y les dije que este tipo raro estaba siendo insistente sobre irnos juntos y que estaba tratando de irme sola, así que se preocuparan si no recibían un mensaje mío en 30 minutos. Le hice contacto visual desde la distancia y le di a entender que ya tenían conocimiento de él. Luego, dije, al diablo con la cortesía, y salí corriendo de ahí. Hice mi mejor esfuerzo para poner a tantas personas como fuera posible entre él y yo en la multitud, usando mi baja estatura para esconderme en las sombras de la gente borracha. Caminé el camino más largo posible para salir del bar y me dirigí en la dirección opuesta de la línea de colectivos a un restaurante de hamburguesas muy bien iluminado al lado. Me compré un plato de papas fritas con la esperanza de matar el tiempo suficiente para que él pensara que me había ido sin él. Funcionó, volví a los colectivos, me aseguré de que se hubiera ido, y tuve un viaje sin incidentes a casa en el lugar de mis padres anfitriones, y me desmayé segura en la cama. La cara del tipo raro y insistente del bar estaba en todas las noticias para el fin de semana. Era Joran van der Sloot, y lo conocí la noche antes de que fuera arrestado por el asesinato de Stephanie Flores Ramírez.